I just told you. The eclipse. An eclipse? When is this eclipse? There's an eclipse of the sun today. Eclipse of the sun or eclipse of the moon? Total eclipse of the heart. Total eclipse of the sun. It's an eclipse. It's a total eclipse. Un eclipse total. It has to be a solar eclipse. Maybe it was the eclipse. Es como si el eclipse os hubiera hipnotizado. Once upon a time, I was falling in love. I'm so sick of hearing about that stupid eclipse. Nothing I can do. Total eclipse of the heart. Come on, eclipse. It's a present. Celebrate the eclipse. The Bible calls this day Armageddon. We have to get there before the eclipse. Eclipse has begun. Esto es el fin. You're missing the eclipse. Vino por el eclipse. La profecía se está cumpliendo. Es el fin del mundo. Bueno, pues brindemos por el eclipse. It's the end of the world. Society in chaos. Terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio especial. La histeria del fin del mundo. Hola, bienvenidos a su programa Terror Galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Yo soy la doctora. Yo soy Paté. Yo soy el doctor Esteban. Y yo soy Loki. Y me veo raro hoy, pero quiéranme, por favor. Sí. A veces los accidentes pasan. No. Y todo está relacionado con un evento cósmico que está muy próximo. Y es un evento del que todos han estado hablando. ¿Ustedes creen en el Mercurio retrógrado? ¿Creen en la mala vibra del eclipse? ¿No? Pues eso... Lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien. No, del eclipse. Mercurio otro día. Sí, vamos a hablar del eclipse. Es que qué horror. Tan solo el hecho de querer grabar este podcast. Ahorita todo falló, el wifi, no pudimos transmitir bien en TikTok. Todo el día estuvo complicado además. O sea, todo el día hecho. Pero bueno, vamos a hablar del eclipse, vamos a hablar de sus implicaciones, vamos a hablar de algunas de las partes sobrenaturales que lo rodean, vamos a hablar de la parte científica y vamos a empezar precisamente hablando de, pues, ¿qué es toda esta onda alrededor del eclipse? En primer lugar hay que definir mucho qué es un eclipse. En sí es un fenómeno astronómico donde un cuerpo celeste donde un cuerpo celeste bloquea otro lo tapa totalmente. Algo parecido. Dicho eso, si no sabían que eso era un eclipse, mejor vayan a otro canal. Pero bueno, eso es un eclipse. Y ahorita hay mucha especulación al respecto, ¿no? Así Yo es. creo que todos hemos estado viendo los memes. No, TikTok, o sea, todos aquellos amigos brujos de aquí del señor Lepate y sus no amigos, o sea, advierten y van y dicen, mencionan que tengan cuidado. Tengan cuidado porque llega un eclipse y este eclipse va a ser el último de todos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Siempre. Digo, todavía los que todavía vivimos como es aquí yo y el señor Loki, el eclipse de 1991. Yo también lo viví. Creo que no, tú eras un bebé, ni te acordabas. Pero estaba ahí. Estaba vivo. No es cierto, todavía ni habías nacido. Pero estaba ahí. ¿Qué nació, señor? Perdón. Yo nací, querida audiencia, querida y sensual audiencia, en el 91. De hecho, justamente este eclipse del 91, con todos estos mitos de que no pueden las señoras embarazadas salir y eso, mi mamá fue presa de uno de ellos. ¿Y si salió? Yo estaba dentro del vientre de mi madre y mi abuela le dijo, no salgas. Una tía que, bueno, estaba de visita, que ya falleció ella, era muy creyente de todo ese tipo de costumbres, de tradiciones, y le puso un moñito rojo con un seguro en el estómago y la encerraron. En ese entonces vivía la familia en una casa allá muy cerca del centro histórico, una casa vieja, que dice mi mamá que la encerraron en lo más profundo y que no saliera para nada. Fíjense, y es que hay muchas leyendas así.
Bueno, vamos a hablar de eso también más adelante, pero también vamos a hablar de esta connotación de, pues, ¿por qué siempre es el fin del mundo? ¿Por qué siempre que pasa algo hay gente que empieza a decir, es el fin del mundo? Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar también un poco de la autoexplicación, ¿no? Que podría ser un poco más científicamente plausible. Y pues bueno, esperamos que disfruten mucho este especial del eclipse. Muy bien. Entonces ya dijimos que es un eclipse, ya dijimos pues un poquito de esto, pero vamos a empezar también, creo, a decir algo importante. Nosotros vivimos en una sociedad. Disculpen al señor Paté que anda paseándose en el estudio de grabación de un lado a otro. Es que está compartiendo. Ustedes son sensuales, auditores, lo sabemos, el señor Paté se los ha dicho. Él está compartiendo su sensualidad también. Bueno, pues hemos vivido nosotros en una sociedad que es cristiana, pero pues también tenemos mucha herencia prehispánica. Y pues ahí la parte astronómica y astrológica tenía gran relevancia. Entonces yo creo que también en parte por eso hay tanta especulación ahorita al respecto del eclipse. O sea, ustedes lo han visto, ¿no? Toda la gente que va a los sitios arqueológicos importantes, pues porque se recargan de energía y la vibra y para ver ahí cómo se lleva a cabo el suceso. Entonces todo esto pues también pues lo estamos viviendo en este caso. En Instagram también. Que también estamos transmitiendo en Instagram. Perfecto. Síganos en cualquiera de sus redes, por favor. Y bueno, pues vamos a empezar con algunas de las teorías que hemos visto en internet, ¿no? Acerca de qué puede pasar este eclipse. Sí, porque dices, entras tú buscando lo que sea, simplemente por diversión, y lo primero que te sale es el eclipse. Se viene el final del mundo, el eclipse, ve a comprar papel de baño. Sí. O que la NASA es satánica. Ajá. Eso acabamos de ver un TikTok sobre la NASA. Que ¿qué era? Que van a lanzar una misión llamada el Dios Serpiente. Y que bueno, esto tiene una connotación religiosa más que científica. También, ¿qué otro han visto? Pero por ejemplo, de esto vamos a hablar después de el por qué la NASA está haciendo experimentos justo este día. Vamos a... No todo es paranormal, también, aunque lo esté diciendo yo, también vamos a ver por qué la ciencia sí voltea hacia estos fenómenos naturales que siempre hay que estudiar, pero porque muchos experimentos, muchas situaciones así. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué otra cosa han visto ahorita del eclipse? ¿Qué especulación les ha llamado la atención a ustedes? O sea, es la nueva, o sea, de nuevo otra vez que viene el cambio, que no es un eclipse como el de todos, que esto casi no ocurre, cosas por el estilo, cuando hace unos meses hubo otro eclipse. Y también era un cambio de era y todo esto, ¿no? Sí, pero dicen no en 300 años, ¿no? Es el dato y dices, ¿cuánto tiene y cuánto es para el que sigue, ¿no? Ahora, otro que a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, pues es que en estos eclipses pues son oportunidades también como para que internamente uno genere cambios, ¿no? Creo que esa es una de las que también se han visto mucho. Uh-huh. Tiene también una razón, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Doctor Esteban, ¿usted qué ha visto de especulaciones acerca del eclipse? ¿Cuál está muy callado el día de hoy? Cuéntanos. Pues, o sea, prácticamente es esta parte de lo que ya habías comentado, del cierre de ciclos, toda la parte de que igual con lo que comenzamos, ¿no? De qué rituales se realizan para poder sobrellevar o pasar este eclipse. ¿Usted qué ritual va a hacer, doctor Esteban? Ay, ni uno. No, trabajar. Muy buen ritual. Hay que trabajar. Porque también escuché eso de que si en los 4 días antes y 4 días después del eclipse no tienes que realizarte ninguna cirugía estética, ningún cambio, no te debes de cortar. No hubieran dicho eso. Disculpen ustedes, pero los que están viendo, los que nos están escuchando. Sí, mi cara está un poquito irritada porque precisamente me sometí a un tratamiento estético. Al parecer no debió haberlo hecho, dice el eclipse. Pero bueno, esa es otra de las especulaciones que ya vimos, ¿no? Ahora, perdón, doctor. No, sí. Pues
Pues la realidad es esta, o sea, sí hay muchas cosas que vamos a hablar, hay muchos aspectos que vamos a analizar, pero uno de ellos, yo creo ahorita de los más importantes es, ¿por qué pasa esto en la mente humana? Y pues la respuesta es que de una u otra manera pues, la gente empieza a echar a andar una serie de ideas, y cuando estas ideas empiezan a arraigarse en las mentes de los demás, se van popularizando, se extienden, y pues bueno, esto es algo que pasa con muchas cosas. Y es la famosa frase, ¿no? De Ajá. Si hay tantas personas detrás creyendo en esto es porque es verdad. Ajá. Y comienza todo eso de, dice uno que no es cierto, pero 100 videos dicen que sí. Y es la ¿A quién le falacia, creeré? si mal no recuerdo, ad populum, que es precisamente cuando la mayoría dice algo, lo da por cierto, pues se asume que es verdad porque mucha gente... Así se creen los chismes. Así es. Una mentira dicha 1000 veces se puede volver una verdad. Al menos en la mente de la gente. Así que... Pero a esto también hay una cosa médica, galénica, que pues ofrece una explicación interesante. Y es... ¿Por qué ocurren estas cosas? Ajá. ¿Por qué ocurren estas cosas? Muy bien. En primer lugar, se escucha algo que se llama histeria colectiva. A lo largo de la historia pues han ocurrido distintos fenómenos que sí me gustaría en un momento hablarles, de que ocurre algo, por ejemplo, vemos desde el pasado, caía un trueno y decían que eso era por un dios o algo por el estilo, y pues como tú dices, el chisme se iba corriendo. Incluso los mismos eclipses, ¿no? Al final, por eso como que quisimos ingresar con este tema, porque al final el eclipse para muchos era como de la muerte, que va a ocasionar un renacimiento, ¿no? El hecho de que se oscureciera el cielo y todo se volviera tinieblas, ya era porque iba a haber un cambio o se iban a morir, ¿no? Y es que, perdón, es que precisamente es muy interesante porque diario vemos que se pone el sol y se levanta, pero muy rara vez vemos que algo cubra el sol. ¿Sí? Al menos, bueno, pues en la parte natural es algo raro y es algo que perturba. De hecho, los animales, ustedes han visto, reaccionan al eclipse. Sí, simplemente lo que pasa es que pues se oscurece, dejan de tener este estímulo lumínico, y por lo tanto literal se van a dormir los pajaritos y los niños empiezan a cacarear. Grillos, los grillos no cacarean. Gallos. Dije, y es que sí, esa es la especie que hay que analizar. Por eso empiezan a actuar los animales extraños. Los grillos empiezan a cacarear. Pero justamente todo esto que comentamos, hoy lo vemos ya con ojos de actualidad, no podemos verlo de otra manera. Sí. Hasta tenemos el término eclipse y sabemos qué sucede. Pero muchos de estos mitos, de estas costumbres, no son de hace 10 años, 20, vienen desde hace cuánto, porque es cuando pasaba, como dices, a pleno día, en plena noche había un cambio, entonces no sabían qué era. Y es una simple alteración del ciclo circadiano, o sea, nosotros naturalmente y por evolución tenemos tenemos un ciclo que es normal, es fisiológico. Si nosotros ya nos metemos en la parte más médica, o sea, en la mañana tenemos nuestro pico de cortisol, donde generamos más cortisol, tenemos más energía, y en la noche justamente, cuando nos vamos a dormir, y esta es una recomendación médica, recuerden, aquí en Terror Galénico también enseñamos y hablamos de salud para ustedes. Cuando nos vamos a dormir tiene que estar todo en completa obscuridad, porque solo así se empieza a segregar una hormona que se llama melatonina. ¿Para qué? Para que podamos descansar. Y una vez que se cumple, esta dura más o menos de 7 a 8 horas, idealmente, porque muchas personas duermen menos o duermen más. Y una vez que termina ese ciclo, ese punch de melatonina, empieza en la mañana al pico de cortisol. ¿Para qué? Para que te despiertes lleno de energía. Y aquí viene también una explicación, que eso después lo vamos a hablar, de por qué nos despertamos a las 3 de la mañana. ¿Qué decimos porque nosotros? Es la hora del día. No. Exactamente. O sea, esa es una teoría que se tiene, pero bueno. Oye, pero ahí la duda grande y la verdadera esencia sería,
el diablo maneja el horario de verano o el horario normal. Mira, es una duda, pero, perdón, nada más voy a contestar esto rápido, porque es algo que sí, en Estados Unidos se preguntó a alguien, o sea, alguien en algún momento sí dijo, es que Dios porque ustedes saben que pues, allá dicen los detractores del horario de verano que el otro es el horario de Dios. Y entonces alguien le preguntó, pero pues Dios, ¿en qué horario creó el mundo? ¿En horario del Pacífico? ¿En horario del centro? Exacto. Entonces, sí, o sea, tip de un Dios para ustedes. Los dioses manejamos todos los horarios, el que a ustedes les guste. Un pequeño chascarrillo, querida audiencia. Pero entonces, vamos a la parte ahorita entonces de la histeria, ¿no? En sí, ¿qué es la histeria? Doctores Esteban. Al final, bueno, específicamente dentro de la histeria colectiva, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es un fenómeno en el cual se presenta en varias personas el mismo síntoma, el mismo signo, que pues podría englobarlo, ¿no? Claro, como pregunta, ¿siempre es un síntoma o a veces también puede ser un pensamiento, una idea? Justo, va de la mano y es a lo que iba. Todo a raíz de una idea. Por ejemplo, tomemos esta parte del eclipse. La gente va a empezar a tener, o bueno, una persona va a empezar a tener miedo por este fenómeno y lo va a ir transmitiendo a la gente que lo rodea. Si esa gente cree lo que esa persona empezó a decir, a sentir y a esparcir, la demás gente también lo va a empezar a sentir, lo va a empezar a esparcir, y así se va generando la cadenita, por lo cual se le conoce como histeria colectiva. Para que al final pues se genere pues todo un grupo de gente que va a estar temerosa, va a empezar a presentar los mismos síntomas que la persona inicial. Y ahora estos síntomas sí se manifiestan físicamente. Como tal, o sea, vamos a ver primero desde la etimología. ¿Qué sería la histeria? Es digamos, un término, la verdad es un término anticuado, por así erróneo, si mal no recuerdo, porque fue Freud el que lo puso, ¿no? Y de hecho las formas en que como trataban la histeria pues eran muy invasivas y muy primitivas. Sí, seamos sinceros, muy primitivas y de pensamiento muy cuadrado y cerrado. Sí, de alguna forma denigrante. Y pues, o sea, al final de cuentas hablaban, la histeria es una enfermedad nerviosa, crónica, que tenía síntomas como exaltaciones, ataques convulsivos, una excitación nerviosa constante, y por eso se le atribuyó mucho a las mujeres de que era histeria. La palabra histeria viene de histros, que habla sobre la matriz, sobre el endometrio. Entonces, para quitarles la histeria a las mujeres, les realizaban un procedimiento que se llama histerectomía. O sea, les quitaban lo que es el endometrio, la matriz, como dicen algunos. ¿Para qué? Para quitarles ese estímulo hormonal que les estaba generando la histeria. Como nota, me imagino que no funcionaba. Pues no. Es que no, o sea, no tenía ningún sentido porque al final es igual podemos hablar sobre una trepanación. Vamos a quitar de... Pero justo esto, lo pregunto no de gratis, chat. Lo que pasa es que estas ideas también son precisamente parte de lo que vamos a ir viendo. O sea, histeria también es cuando una idea, como ya nos explicó el doctor Esteban, se expande. Se propaga, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podríamos también considerar que en su momento se dieron y pasaron porque se tenía menos información que ahora, se tenía menos entendimiento de... Yo aquí tengo una duda, que digo, podré escuchar un poco tonta, pero este tipo de histeria colectiva y los hipocondríacos tendrán alguna relación o en qué forma se enlazarían. No, bueno, en primer lugar, un hipocondríaco es una persona, sí, o sea, es algo propio. Ya una enfermedad, una histeria colectiva, que un hipocondríaco sí puede influir en las demás personas. Es a lo que voy, o sea, manipulando o, ¿cómo se diría? Sugestionando al resto de los individuos que están ahí presentes. Por ejemplo, yo en un momento, ustedes me van a decir cuándo ya, porque luego me adelanto, les voy a leer distintos casos de histeria colectiva, que esta justamente se denominó
bueno, se encontró desde la Edad Media, incluso un poquito antes, sobre ciertos fenómenos que ocurrían en las poblaciones. El dato en común es que eran poblaciones que habían pasado tanto por hambrunas, guerras, entonces... ¿Qué dices de alguna manera? Psicológicamente es una población que está afectada. Tiene una alteración psicológica por un trauma. Así es. Entonces, ustedes díganme. Empezamos con los casos chuscos de... Bueno, pues ojalá hay algunos más que chuscos que se espanten al público, ¿no? Y sobre todo que nos hagan pensar hasta qué punto nuestra psique, la psique humana, es susceptible al colectivo, ¿no? Porque siempre es bien entendido esto de recaemos sobre la presión social, pero hasta en situaciones que de alguna forma nos están dañando somos capaces de caer en eso. O, ¿qué tal, chat, si hay algo más detrás de estos casos? Sí, manipulación, los Illuminati, reptilianos, chemtrails, los chemtrails. O la extraña coincidencia de que este eclipse va a pasar por muchas ciudades y tienen el mismo nombre, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Curioso. ¿Coincidencia del lenguaje? No lo creo. ¿Usted qué opina? Escríbanos en el chat. Sí, o sea, ¿a quién se le ocurre que vayan a hablar inglés, no? En ambos países. No, pero es que ahorita empezó a temblar en Estados Unidos, en Nueva York, y después en California. Hace poco en Taiwán hubo un terremoto. Y se preguntarán, querida audiencia, ¿por qué estamos histeria colectiva, eclipses? Conforme vamos avanzando en esto van a ver que sí, la histeria colectiva ha sucedido en muchas situaciones, en muchas formas, y con los eclipses, con lo que está sucediendo, más que el eclipse en sí, con lo que vemos en redes sociales, esta paranoia del fin del mundo, que es cuando la histeria colectiva se propaga aún más rápido que en otras circunstancias. Y tiene una explicación. Pero vamos a hablar entonces de algunos casos, ¿no, doctora? Muy bien, vamos a empezar con la Edad Media. ¿Recuerdan la historia del flautista de Hamelin? Sí, así es. Ok, de que como ese flautista que se quiso llevar las ratas de la ciudad, pero después no le quisieron pagar y después se llevaron a los niños y los niños fueron hipnotizados y siguieron al flautista de Hamelin. Pues varias cosas similares ocurrieron en Europa, sobre todo en el centro de Europa en el siglo XVI y el siglo XVII. Esto se llamó danzamanía o la peste de baile. Recordemos que en esa época pues la peste destruyó gran parte de la población de Europa. Cerca de un tercio. Y eso fue por eliminar a los gatos. Entre una de tantas teorías. Es una teoría. Y que aquí, bueno, es un tema que tiene muchas vertientes, pero cae en también un programa que hicimos, el pánico satánico, ¿no? Ah, sí, también el pánico satánico. Sí. El por qué acabaron con los gatos, o sea, tiene todo este trasfondo que terminó en un tercio de Europa se fue por otro tipo de histeria colectiva, el pánico satánico. Y aquí vienen muchas cosas que, o sea, dices, esto se repitió y ahorita me van a decir en dónde. Pero bueno, se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular, a veces miles a la vez. Esta afectaba a hombres, mujeres y niños que bailaban hasta que se derrumbaban de agotamiento o incluso morían. Los primeros brotes importantes fue en Aquisgrán, Alemania, en 1374 y se extendió rápidamente por toda Europa. Un brote particularmente notable se produjo en la epidemia de baile de 1518 en Estrasburgo. Aquí viene un dato curioso. Dice, en general, los músicos acompañaban a los bailarines para ayudar a protegerse de la manía. Pero esta táctica era a veces contraproducente, ya que alentaba más a participar a la población. Sí. Y eso les daban el ritmo. Son los problemas, pues, histeria colectiva. O sea, si tú participas de ese delirio que están teniendo más gente, pues lo único que haces es echarle gasolina al fuego, ¿no? Exactamente. No, y que es el contexto de las personas. Imagínate, tú eres el flautista del pueblo, el de las gaitas. Te mandan en labor de, vas a ayudar a tocar esto para que dejen de bailar. Pues el músico va con temor, oye, ¿cómo me vas a poner en la zona de contagio? Ya va predispuesto y va pensando que va a bailar, y en cuanto él solito con su propio ritmo comienza a bailar, ya cae presa del pánico y ya fue uno más. Claro, ya desde ahí. Muy bien.
Y se supone que esto se consideró inicialmente como una maldición enviada por un santo, ya sea San Juan Bautista o de San Vito, por lo que se denominó baile o danza de San Vito. Este santo tiene una historia súper cruel. Súper cruel. A ver, No cuéntanos. por es eso, el único, Chat, porque a los santos les encantaban las historias crueles, pero vamos a escuchar. Pero es que sobre todo, o sea, nosotros que cuando fuimos a Praga vimos, o sea, compramos un libro de leyendas y todas las leyendas son tan crueles y dices, qué poca. Pues que era la época. Ajá. Pero... O sea, pero bueno. Bueno, se supone que este santo, lo que se le hizo fue que lo quemaron en aceite hirviendo. Y en el momento que estaba quemándose en aceite, le ardía y similaba como si estuviera bailando. Pues sí. Entonces por eso se nació el nombre de la danza de San Vito. Por retorcijones. Pues estaba retorciendo del dolor el pobre hombre y después lo hicieron santo. Es una historia similar a una famosa canción que se llama She Loves Control. Es una canción de Joy Division que, bueno, Ian Curtis padecía de epilepsia y alguna vez vio a una niña con el mismo trastorno y viéndola bailar fue que compuso la canción de She Loves Control porque tenía un ataque epiléptico. Y él mostrándose una niña igual que yo, y así fue como nació la canción. Hoy la ponen en bares, en todo eso, y dices, qué ritmo, pero realmente es un ataque epiléptico. De hecho, la característica de Ian Curtis era que bailaba como si le estuviera dando su ataque epiléptico. Y después se suicidó. Pero esas otras historias macabras del rock que luego hablaremos. Vamos a continuar. El baile de San Vito fue diagnosticado en el siglo XIX y a se le denominó como la Corea de Sydenham o la coreomanía. También se ha conocido como Corea epidémica o epidemia del baile. En sí, la denominación de qué es una corea es que nos hablan sobre una enfermedad del sistema nervioso que se caracteriza por síntomas similares a la manía del baile. O sea, literal, igual es una alteración en el sistema nervioso que genera espasmos musculares y hace como que la persona está bailando, sobre todo con los brazos. Movimientos de hecho, involuntarios. Si ustedes ven a las personas, pues es un movimiento de brazos, o sea, incontrolable. Y si se lo preguntan, chat, no es coincidencia que se llamen coreas y algunas cosas del baile tengan también la raíz de coreo, como coreografía. O sea, está relacionado. Todo viene del baile. Así es. Entonces se consideraba también como una forma de epilepsia. Y los científicos han descrito la manía del baile como un trastorno mental colectivo, un trastorno histérico colectivo o una locura de masas. Aquí pues se ha tratado de explicar como tal distintas hipótesis de las causas de la manía del baile. Sin embargo, pues no se quedaba o sea, no se puede definir qué fue lo que pasó realmente. Sí, no, pues no estuvimos ahí, al final del día son recuentos, ¿no? Ajá, o sea, sí hay testimonios y cosas por el estilo, pero aquí viene el más importante y me van a decir a qué le suena. Aparte es que eso, o sea, como dice, no hay tantos registros y si los hubiera, sí tienen mucho el sesgo de la época y del momento. Son o sea, recuentos, a fin de cuentas los síntomas o ya las curas van a ser muy mágicas, y es que ellos lo van a plasmar como ellos lo veían. O sea, volvemos a lo mismo. Ellos hablaban del baile de San Vito. ¿Por qué? Pues porque esa era su referencia. O sea, para nosotros ya tenemos el trasfondo médico más profundo, pero pues en ese momento, pues tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué tiene esa persona? Pues es que baila. Ajá, o sea, aunque había registros, no van a ser muy... no nos van a ayudar realmente mucho. Sí, no. Una disculpa. Muy bien, entonces una de las teorías más importantes es que las víctimas sufrían de envenenamiento por cornezuelo, llamado también ergotismo, y era conocido como el fuego de San Antonio en la Edad Media. Pregunta, ¿qué es cornezuelo? En sí es como un hongo
que se desarrolla justamente en el trigo, en la cebada, en los cereales. Entonces, por ejemplo, durante las inundaciones y los periodos húmedos, el cornezuelo crecía y afectaba el centeno y otros cultivos. Y ahí generaba el ergotismo, que puede causar alucinaciones, pero no puede explicar el otro comportamiento extraño más comúnmente identificado por cólera. O sea, que por qué bailaban. ¿Les recuerda a un caso? De que el pan era el que tenía el Sí, hongo. de hecho, algo que llega siempre a la memoria cuando pensamos en juicios, brujería, justamente en Salem, ¿no? Ajá, que hablaban de que en primera que eran unas niñas que empezaron a tener síntomas como de euforia, querían gritar, correr, bailar justamente, entraron en un estado de éxtasis de alguna manera. Y aquí entró mucho lo del racismo. La persona que era la que les cuidaba empezaron, como era de otra etnia, de otro tipo de fototipo de piel, comenzaron a decir que ella les había enseñado cosas, cuando pues viendo el análisis de todo lo sucedido, aparecía que en la cebada, en todo lo que procesaban como pan, había una especie de hongo, que era lo que les ocasionaba esto, y de aquí fue todo esto. Todos los juicios de Salem y cosas por el estilo, y curiosamente la persona primero enjuiciada fue la que se los voltea a todos. Así es. Pero luego también hablaremos sobre las brujas de Salem. Pero bueno, ese es, digamos, lo primero, la danza, la peste de la danza. Ese fue, digamos, como de los primeros reportes de histeria colectiva. Pero también hay otros, y este ya es un poquito más reciente, y fue algo, y aquí es donde estamos hablando mucho de, en cuanto al poder de los medios de comunicación, cómo pueden influenciar directamente en las personas, generando una histeria colectiva. Por eso tienen que vigilar muy bien cuáles son sus fuentes de información. No crean todo en lo que dicen los brujos y cosas por el estilo. No crean todo lo que dice nadie. O sea, tengan criterio. Al final del día, pues se vale que todos nos podamos equivocar. Pero lo que no se vale es adoptar cualquier idea de quien sea, de quien venga, como verdad nada más porque la dice esa persona. Y recuerden, al final nadie tiene la verdad absoluta. Y quien diga que lo que está proponiendo es la verdad, no es cierto. O sea, al final cada quien va a ver las cosas de un ángulo diferente. Entonces, sí, o sea, opiniones va a haber muchas, ideas va a haber muchas, nada más es lo que tenemos. O sea, y pues la verdad se hace en conjunto. Sí. Sí, y al final pues la verdad siempre es como una búsqueda, ¿no? Bueno, que nos ibas a contar una historia. Sí, justo. Perdón. No, sí, continúa. No, es que era eso. La historia, doctora. Muy bien. Ok, vamos a recordar esta historia que, curioso. Que ya es más moderna, ¿no? Sí, estoy checando sobre todo la fecha, que fue en el año de 1938. Vean, ya prácticamente se entendería como el mundo moderno, el contemporáneo. Sí, pues de hecho, comentaba la doctora que es algo que ya tiene que ver con medios masivos de comunicación. Sí, ¿por qué? Porque esto fue a través del radio. En esa fecha, en 1930, un señor llamado Orson Welles, el 30 de octubre, emitió un anuncio en la radio, así: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del observatorio de Mount Higgins en Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. O sea, eso fue transmitido como si fuera... Bueno, de hecho, permítanme que me meta porque esto es un dato que yo investigué. En realidad no lo transmitieron así. Sí anunciaron que iba a ser un fragmento. Que iban a leer una novela. De una novela. Sí, lo anunciaron. Sí, pero, y varias veces, que fue lo peor. Pero el asunto es la mayoría de la gente empezó a oír a raíz de ya la lectura. O sea, no fue sí, no la escucharon desde el radio no los troleó, digamos, de que lo empezó a leer de la nada.
Así había algo previo. Anunciaron que iba a ser parte de una lectura, de una novela. Recordemos que antes no había televisión. Entonces, algo que hacían muchas estaciones de radio, pues eran radionovelas o leer libros ahora sí que en vivo. Este era uno de esos casos. Pero se avisó con antelación, no inmediatamente. Y cuando se empezó, pues bueno, ya, perdón. No, o sea, la gente empezó a oírlo ya después de ese anuncio y lo vieron por empezó, exactamente. Bueno, la dramatización basada en la novela del autor británico, los oyentes pensaron que estaban ante una invasión real. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presas del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. Las interrupciones durante el programa eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento, como prueba de la secuencia del periodista Carl Phillips desde Roberts Mill, en el estado de New Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo el aterrizaje. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo, alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negros ojos luminosos. ¿Son ojos? No lo sé. Puede que sea una cara, puede que sea... Total que la multitud de mensajes de esas personas asustadas decían haber visto incluso a los extraterrestres. Sí. O sea, había gente que estaba llamando a la policía, a los bomberos, a todo, que había una invasión extraterrestre. Una invasión y yo lo vi y me vio. Y esa es la clave aquí. O sea, llega un momento donde esta gente ya cree lo que está diciendo. O sea, no es nada más de que se suban al tren de la novela, sino era gente que juraba haberlo visto, en su mente ya era real. Y algo chistoso que me acabo de acordar es, perdón, soy niño Disney, pero en Monsters Inc., cuando Boo entra al restaurante, o bueno, llevan a Boo al restaurante, no saben qué hacer con ella, se dan cuenta los demás, empieza la histeria colectiva de que está la niña humana en el mundo de los monstruos. ¿Y qué es lo que pasa en el reportaje? Que tenía rayos láser y volaba. Voló y con su rayo láser. Exactamente. Ahora, nada más, también referencia, no soy tan Disney, pero me gusta mucho el cine. Hay una teoría muy interesante ahí de que ese niño que ven en realidad no es Boo. Que es el hijo de los increíbles. Que es Jack, vuela y tiene rayos láser. Sí, exactamente. Pero bueno, histeria colectiva de los monstruos también. Y después, entonces, el polémico acontecimiento tras 59 minutos de emisión terminaba con la muerte del propio Orson Welles, que interpretaba al profesor Richard Pearson, a causa de los gases tóxicos lanzados por los invasores, aunque esa retransmisión pudo ser el fin de su fulgurante carrera, que en realidad fue el inicio de una leyenda. Esa ficción de la invasión marciana fue recreado con unos trucos tan ingeniosos y con unos efectos especiales de sonidos tan bien logrados. O sea, el clásico... Sí, no, o si no, tenemos una nave espacial aquí en el terror galénico. De hecho, hace rato Paté la tiró y por ahí vi volando la vaca, pero la rescatamos. La rescatamos, aquí entonces está. Vamos a poner los sonidos, espera. Me parece que... Ahorita hacemos un acercamiento de la navecita. Pero sí, o sea, hicieron una producción de alto nivel y la gente asumió que era verdad. Y lo interesante es esto. Era gente que ya tenía, pues más o menos, conocimientos muy comparables a los que tenemos hoy en día. Y aún así lo creyó. Quizás porque es parte de nuestra naturaleza. Vamos a ver otros casos. Y que somos susceptibles a todo esto, ¿no? No, y así tal cual como tú dijiste hace rato, dice, la histeria colectiva, o sea, con esto continuó, se terminó el programa y seguía, a pesar de los 4 avisos a los oyentes de que nada de lo que estaba ocurriendo era real. La gente solo escucha lo que quiere escuchar, en pocas palabras.
Y aquí hay una cosa importante, creo yo. Lo que hablábamos, ¿no? Cuando ya de pronto una persona compra, se compromete con una idea, luego ya es difícil sacarla. O sea, porque ya están tan involucrados con su propia visión de las cosas que no la pueden dejar ir fácilmente. Así es. O sea, prefieren decir que el otro los está engañando. Aceptar que están mal de alguna manera. Ajá, aceptar que fue un error o que algo no es cierto. Es que el poder de la mente es muy fuerte. Así es. Eso. ¿Qué otros casos de historia colectiva investigó, doctora? Muy bien, pues vamos a hablar sobre eventos que son un poquito más recientes. Todavía. Y pues... Ahora, mientras la doctora organiza ese su caso, chat, cuéntanos, ¿han leído o han visto las películas de la Guerra de los Mundos? Es una gran historia. Entonces, si la han visto, cuéntenos cómo gana la humanidad. Hay algo en común de las historias, hay muchas historias de este tipo, pero ciertamente ocurren sobre todo en escuelas. En este caso es una escuela de Malasia, donde un pequeño grupo de estudiantes comenzó a decir que había visto una figura negra por los pasillos del centro. Poco a poco, más estudiantes, incluso profesores, aseguraron haber visto una misma figura o haber experimentado una presencia sobrenatural. Una profesora dijo al canal local de noticias Astro Awani que sentía una presencia pesada sobre ella, mientras que otra aseguraba que una figura negra estaba tratando de entrar a su cuerpo. Un estudiante aseguró al diario Sinar Harian que sentía sus manos entumecidas mientras su mente estaba en todas partes. Unas 100 personas, la mayoría estudiantes, se vieron afectadas, según confirmó la BBC a una autoridad del centro. Nuestros estudiantes fueron poseídos o molestados por los espíritus. No estamos seguros de qué pasó. No sabemos qué es lo que nos afectó, dijo. Pero el lugar es un poco antiguo y estos chicos pueden ser a veces desobedientes y lanzar su basura alrededor de la escuela. Quizás golpearon a unos DJs y ofendieron a los espíritus, añadió usando la referencia local para un fantasma. Ahora, un Dijin en realidad no es un fantasma. Un Dijin originalmente es un genio, como el de Aladino de la lámpara. Eso es más en la cultura musulmana. De hecho, esa duda me surgió porque esto fue en Malasia, ¿no? Por eso son musulmanes en Malasia. No sabía eso. Sí, hay una parte. Sinceramente lo desconocía. Pues es que recordemos que la realidad es que las religiones grandes pues, se han ya expandido muchísimo. Entonces, las 3 grandes, pues, 4 grandes. Y como dices, no es un espectro, un fantasma, es un ser mágico, por definirlo de alguna manera muy mundana, que tiene toda una cosmología y todo un porqué que no es tan como las fábulas que conocemos, es muy complejo. Y claro que no es fantasma porque pues de una u otra manera es que esta parte donde hablan de que a lo mejor molestaron a uno, es que un jin en la mitología musulmana o en la ideología musulmana es un ser hasta cierto punto también sagrado. Por eso también esa referencia, o sea, tú no puedes meterte con él y esperar que no pase nada. No, y aparte muy importante, no es como Aladino y el genio que aparecía, más además, bien son terribles. Es compleja la situación con ellos. Porque los Dijin, Pate no me va a dejar mentir, son muy parecidos también un poco a los humanos en el sentido de que tienen diferentes naturalezas. Porque hay Dijin, pero también hay Ifrit, que son como Dijines, pero esos sí son más terribles. Y cada uno pues tiene su naturaleza. Pero sí, obviamente en Disney pues todo lo dulcifican, ¿no? De alguna manera. Sí. En todo caso, ese fue en Malasia. ¿Y tiene la fecha, doctora? Eso fue reciente, fue como el año pasado o algo por el estilo. O sea, es reciente. Eso pasó ahorita. Básicamente, o sea. Sí. O sea, y los términos, ¿no? O sea, hablando de seres mágicos, seres mitológicos, pero de alguna forma arraigados a la religión. Sí, en un contexto cultural. Un año, o sea, de cómo estamos todavía
digo todos, de alguna u otra forma siempre estamos inmiscuidos en todo este mundo mágico. Pues forma parte de nuestra cultura, de nuestra naturaleza humana hasta cierto punto. Así es. Muy bien. Entonces, aquí ese es otro suceso, ocurrió en noviembre del 2015 en una escuela de Yorkshire en Inglaterra. Unos 40 niños se desmayaron inexplicadamente durante una asamblea. Se pensó que podría haber sido producto del calor o por haber inhalado gas tóxico, pero los expertos descartaron esas dos hipótesis. Pero no, o sea, solamente se desmayaron, no llegaron No querían que llegaran al acuerdo, yo creo. Y también, por ejemplo, en Colombia, en una ciudad montañosa de Colombia, unas 200 niñas se desmayaron misteriosamente. Se pensó que la causa podría ser la vacuna del virus del papiloma humano, pero tras varios análisis, los especialistas descartaron esta hipótesis. Aquí recordar mucho la histeria colectiva de los antivacunas. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que fueron las vacunas del COVID, pues como eran vacunas que se hicieron rápido, que de una u otra manera... Esta desconfianza, ¿no? Sí, o sea, pues se hicieron para mucha gente convenientemente rápido, pues asumían que había siempre como un fin ulterior, ¿no? Sí, es una de las ventajas del mundo globalizado de hoy en día, que no es como hace años una vacuna que tardaba años, pues es que al final del día, démonos cuenta de que tenemos ya, pues, ¿qué les gusta? 100 años de hacer vacunas. Así es. O sea, evidentemente va a ser más rápido. Y comento lo de la globalización porque si había un avance en Suiza, lo complementaban en Japón, lo complementaban en México, o sea, en todos lados. Y en comunicación instantánea. Porque, por ejemplo, antes, ¿cuánto hubieran tardado en comunicarse de Japón a Suiza? Con correo normal, por ejemplo. Pero justamente esta histeria colectiva de esas vacunas están haciendo mal, todos... Están experimentando con nosotros. Y lo que surgió, ¿no? El líquido de las rodillas, que no tiene nada que ver con la vacuna. Ajá. Que además, pregunta para los doctores, ¿el líquido de las rodillas es realmente, o sea, realmente hay un líquido en las rodillas? Sí. Okay. Y sirve para... Es el líquido sinovial, es como el aceitito. Amortigua, es para que la bisagra... Es que antes había mucho, o sea, bueno, a mí me tocaba muchos comentarios de que es que el líquido, es que algo pasaba, se le derramó el líquido. Es que entonces, así como ahí en la rodilla. No, claro, pero lo que me refiero es que el líquido de la rodilla era como la causa de todos los males. Sí. Pero y aparte, o sea, aparte de la historia de la histeria colectiva también fue aquí en México, ¿no? Que decían, se viene la pandemia y ¿qué pasó con el papel de baño? Sí, el papel de baño. La extraña relación entre histeria colectiva y el papel de baño. El desabasto del papel de baño. Pues imagínate, es horrible, se te acaba el papel de baño de por sí, si estás en el baño y se te acaba el papel de baño. Pero es que aquí entra la curiosidad de... Por ejemplo, el agua, se te puede acabar la comida, se te puede acabar la electricidad. Pero no el papel de baño. Pero lo que la gente compra no son pilas, no son botellas de agua. Ni siquiera alimentos, no son enlatados. Es papel de baño. Hay una relación importante ahí como... Que es la primera necesidad en el imaginario colectivo. O a lo mejor no es una necesidad, pero precisamente es parte también ya de una histeria colectiva. Una extraña conspiración de Julio regalado. Deja de poner el papel al 3x2, Julio. Te hemos descubierto. ¿Sabes algo? Sí. Chat, si nos dicen quiénes son todos los actores que han hecho a Julio regalado en la historia, neta les doy un premio. Neta. Sí. Sí, sobre todo para nuestro grupo de galenitos. Que pronto llegarán sus regalos. Sí, ya estamos trabajando en varias cosas. Pero bueno, este fue otro caso que fue también muy reciente. Luego lo pasamos al caso de México. ¿Tiene otro más, doctora? Sí, este es muy curioso. Ocurrió en el 2006. Esto fue aquí en México. Fue en un internado de niñas del Estado de México en Valle de Chalco. Sí, es toda una historia. Entonces, a ver, existieron 600 niñas afectadas,
Inició cuando 2 niñas empezaron a presentar atrofia muscular y mareos. Después fueron 200 y para abril del 2007 ya eran 600 las menores. El lugar se llamaba la Villa de las Niñas y era dirigido por una congregación religiosa de Corea del Sur, las Hermanas de María. Desde ahí es como red flag. ¿Que sean coreanas religiosas? Sí. Religiosas principalmente. Ok. Bueno. Ok. Los testimonios dicen: me empezaron a doler mis pies y a la hora de pararme ya no pude levantarme y fue cuando ya no pude caminar. Señaló a TV Azteca Soledad Montiel Romero, una de las internas afectadas. Tras realizarse numerosas pruebas clínicas, médicos del Hospital Infantil de México y de la Secretaría de Salud concluyeron que el padecimiento era producto de lo que comúnmente se conoce como histeria de masas o histeria colectiva. Pero después se diagnosticó como padecimientos psicogénicos de la marcha, un trastorno psicológico común entre niños y adolescentes emocionalmente vulnerables y que se presenta en sitios de alta concentración, justamente lo que dijimos hace rato. O sea, si se junta más gente es más probable que se dé un caso de histeria colectiva. Exacto. Interesante. La extraña epidemia que se dio a conocer en la prensa con los testimonios de algunas de las afectadas y de 5 maestros que fueron despedidos en medio de las acusaciones de que las niñas eran alimentadas con comida podrida y agua contaminada. Y desaparecían en cuanto las niñas salían del internado. O sea, salían del internado y ya se curaban. O sea, todas esas acusaciones. Para la niña que decía que me pasaba eso y salía y ya como si nada. Ajá, que porque la comida y el agua estaba contaminada o estaba y entonces, podrida. Pues al dejar de estar expuestos a eso, pues mejoraban. Esto generó acusaciones de maltrato contra las religiosas, aunque anatómicamente las menores no presentaban ningún daño. Un elemento que enfureció a las familias de las menores fue el uso de remedios naturistas y de medicina oriental para tratar algunos padecimientos. No, pero escúchenme, no es tecitos ni acupuntura, no. Una joven enferma de cáncer denunció en la cadena Televisa que durante meses un médico coreano llamado por las religiosas, le quemó su cuello para tratar de eliminar unos nódulos que se le palpaban en la garganta. Sí, aunque usted no lo crea. Ok. Ah, mira aquí. Bueno, ahorita ya tenemos a alguien que respondió tu pregunta de Julio Regalado, pero ahorita la voy a mencionar al final. Gracias, querido chat. Sí. Y se va a ver un premio, ¿no? Pero vamos a ver qué dijo el doctor. Sí. Fue una técnica que tuvimos con unas 10 niñas a fin de apoyarle... Esperen, déjenme entro más en personaje. Sí, fue una técnica que tuvimos con unas niñas a fin de apoyarles cuando no encontramos otros... Eso está, perdón, doctora, está súper racista esa. ¡Ay, perdón! O sea, yo más bien ya ahorita me dice así, un doctor coreano, me imagino un chavo acá guapo, quizás como en los doramas. Pon la música de dorama. Yo justamente dicen, vas a ir con el doctor coreano y yo ya me imaginé brillos así, claro. Y yo llegando así. Yo me imagino que me voy a dar la vuelta después de pagarle y me va a agarrar el brazo. Y se va a paralizar el tiempo. Sí, no, perdón, pues chiste. Pero aún así es menos racista. Todo de la ruptura, perdón. Doreme señal. No, pero vean dramas coreanos. Son buenos los dramas coreanos. Shin Min-a es la mujer más guapa del mundo. Y es coreana. Ah, no, es que está también Gal Gadot. Bueno, otra vez coreana. Bueno, sí, dice. En todo caso, el doctor coreano les estaba tratando de quemar el cuello para quitarles unos nódulos. Y dice, el chiste es de que estábamos apoyando a las niñas cuando nos encontramos otros métodos con los médicos de aquí para ayudarles con la terapia oriental, pero no es para traerles mal, reconoció Choing. Pero sí me arrepiento de practicar esto porque la cultura es totalmente diferente. ¿Cómo? Cheong, no Cheong. Bueno, pero lo que menciona, ¿no? O sea, él siendo, ponen el contexto, él siendo un experto en medicina oriental, tradicional,
Pues me imagino que en Corea cuando lo llamaban era bien vistos, a pesar de lo salvaje que se escucha. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Pues mucha de la medicina oriental tiene un sustento en algo, pues fueron descubriéndolo, pero también hay muchas cosas que pues, son ideas que se arraigaron. Por ejemplo, esa famosa, en el caso chino sobre todo, de que el cuerno de rinoceronte ayuda a la potencia viril cuando está bien comprobado. Y lo que ha ocasionado esa creencia, justamente. Porque ya no tenemos rinocerontes negros. No, y también los huevos de tortuga, el pepino de mar. Acaben con el pepino de mar. El pepino de mar no merece la vida. No dijo eso, querido. Si me pueden citar y me quieren fundar, fúndenme. Pero antes vean cómo viven y piensen. ¿Eso quieren para este planeta? La vaquita marina. La vaquita marina, protéjanla. Y aquí va este tipo de situaciones, ¿no? De los remedios como que han afectado la naturaleza. Y estamos hablando de animales, pero también cuántas especies... Estamos hablando de niñas de un internado. Sí, pero también el tipo de plantas, de vegetales que hoy en día ya no conocemos porque se extinguieron. Ay, tan solo el hecho de los chiles en nogada, el acitrón. Sí. Con la biznaga. Sí, y los siguen vendiendo, yo los he visto, pero ya, suficiente. Ok, en todo caso, fue un caso de histeria colectiva que tuvimos. Y bueno, en este tema. O sea, esperen, todavía tengo que. Esperen. Hay más. O sea, sí, ya dijo, el doctor dijo que era totalmente su medicina. Y no. Salir acá. No nos ponen, por favor. Yo no soy así. Denunciaron que eran obligadas a cumplir con largas jornadas de trabajo maquilando prendas de vestir, sobre todo ropa deportiva y de bebé, toallas, artículos deportivos, tarjetas, bordados y tejidos y diademas. También narraron que no les permitían hablar por teléfono y que las cartas que recibían eran leídas por las religiosas. Era un internado, ¿verdad? Sí. Sí, ok, sí. Es que de momento como que se me había ido esa... Ok, perdón. Y al final terminaron atentamente, niñita. Ok. ¿Se recuerdan eso? No. Capítulo de Los Simpsons, cuando está leyendo de su amiga que estaba en Perú, algo así, o en... No me acuerdo. Un lugar de América del Sur, de atentamente, niñita. Ok. El general es dadivoso con nosotros y nos ama. Somos muy felices en este régimen. Atentamente, niñita. Pero bueno, ese es uno de los casos más comunes, bueno, que fue muy sonado en el 2006 de ese internado, salió en las noticias. Si quieren ustedes buscar información, pues van a encontrar muchas notas e incluso videos de cómo salían estas adolescentes, niñas que literal no podían caminar. Pero dices que luego también, o sea, salían y ya se mejoraban. Y mejoraban, pero... Y que no encontraban realmente... pues nada de daño en su cuerpo, en su salud. Es que también creo que aquí llegamos a una parte importante, ¿no? Llega un momento donde, aunque pase poco tiempo, pues en esa misma histeria luego aparecen versiones. Y hay momentos donde luego hay tanta información que ya no sabe uno cuál es. Mira, aquí sí, pero antes, perdón, el que nos había mandado lo de Julio. Muy bien, es Rómulo, que respondió Sergio Corona, Nando Estebani, Alejandro Herrera y Miguel Hoffman. Ok, un premio va a haber para Rómulo. Lo vamos a arreglar aquí con la logística galénica. Pero muchas gracias. El mejor para mí, Sergio Corona, evidentemente, el original. Pero pues Julio Regalado es como Santa, ¿no? Es un espíritu que está dentro de todos nosotros. Y es un personaje que está arraigado en el imaginario mexicano, ¿no? Sí. Y pues también vamos a hablar justamente todo esto, el poder de las redes. Recordemos el 2012, que era el fin del mundo de los mayas, el Y2K. Bueno, que además el 2012 en sí no era el fin del mundo de los mayas. Era el fin de un ciclo cósmico. El fin del calendario, el fin... Pero no es lo mismo, la gente escuchaba lo que quería escuchar. Era el final de un ciclo, el fin del mundo, luego era lo que... En todo caso, pues creo que vamos a ahora a ver precisamente esta parte, ¿no? Ya como de cómo el pensamiento mitifica las informaciones, ¿no? Cómo el pensamiento le da forma a mitos, a leyendas. Porque aquí abro la pregunta a la querida audiencia.
Ustedes así, sin investigar, lo primero que les llega a la mente, ¿cuántos fines del mundo han sobrevivido? Sí, en su vida. Escribirlo. Así es, Sí. o sea, ¿cuántos así sin investigar así de no? Los que lleguen a su Sí, que se memoria acuerdan es que decían que se iba a acabar el exacto, mundo. ¿a cuántos han sobrevivido y por qué somos poderosos? Pues mira, yo en mi experiencia personal, o sea, el primero que me acuerdo es el Ragnarok. y lo sobreviví engañando, porque la gente cree que Heimdall me mató, pero no. Heimdall, aquí estoy, pero... pero tú no. Me comenta Chucho Lorenzo que cree que a 4. 4, buen número, porque sería el del 99, me imagino. Ajá, el Y2K. Ajá. Número cabalístico. El del 12. 2012. Hay uno que 91. no se consideraría fin del mundo, pero que era igual el inicio de una nueva era, que era el nacimiento del anticristo en el 2006. Yo recuerdo también, eso. Y por ejemplo, también hubo una... Y había una histeria por eso. No, pero de Que hecho, no se por tenía que ejemplo... abrir la puerta a quien tocar. Sí. Y yo me acuerdo que también a raíz, no de un eclipse, pero de algún evento, y no era el 2012, pero de algún evento también cósmico aquí en México, hubo un pequeño culto, fue pequeño, la verdad, gracias al cielo, pero que te decían que ya, o sea, se iba a acabar el ciclo y que tenías que prepararte y juntarte con tu familia y encerrarte. No me acuerdo los detalles, pero lo que sí me acuerdo, lo voy a investigar y se los comparto luego en una cápsula. A una amiga relativamente cercana mía le tocó, sí la agarraron y ella llegó con su familia y llegaba y les decía, no mamá, es que tienes que venir con nosotros porque solo los que estemos unidos vamos a librarla. Y era un engaño. Y esto es algo muy común. Dentro de todo la secta siempre... La secta, la de... se me fue el nombre. La del gringo que se moriciona. Sí, parece un tropo dentro de las sectas que siempre manifiestan un fin del mundo cercano. Y como por obvias razones no ocurren este tipo de tragedias para justificar su razón de ser como secta. Pero viene algo muy interesante. Que de hecho bueno, preferiría que habláramos un poquito antes de los mitos, pero es que no necesariamente está cercano. Siempre en el pensamiento religioso y en el pensamiento humano, porque hasta en el pensamiento científico, existe la necesidad de hablar de lo que viene más allá. O sea, no solamente en el sentido metafísico, sino en general. O sea, ¿qué nos espera? Este afán de prevenir, de predecir el fin de las cosas es algo que también es muy humano. Entonces, hay una infinidad de culturas siempre existe esta... En todo caso, por ejemplo, otro fin del mundo, pues cuando a mucha gente, ese no nos tocó a nosotros, bueno, a ustedes, ¿no? Pero cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial y empezaba la Guerra Fría, pues el reloj atómico, que siempre decían que estaba a un minuto del apocalipsis nuclear. Cuando, por ejemplo, también empezó el COVID, pues mucha gente sí decía, no, es que es un arma biológica y nos van a exterminar. O sea, siempre ha habido, yo creo, ante cualquier oportunidad, gente que se exalta y gente que también, para bien o para mal, pues se aprovecha. Digo, para bien o para mal, pero es más bien para mal. Y aquí volvemos al punto, la histeria colectiva, este imaginario de un temor que nos puede tocar a todos. Entonces pues la vulnerabilidad humana, ¿no? ¿Sí? De sentirte susceptible a todo ese tipo de cambios y a la vez el sentido de pertenecer a algo. Y fíjate, se juntan estos dos detalles. Creo que ahí podemos empezar a hablar de algo que es la escatología. No es la de las popós, hay otra. Es que hay dos escatologías, de veras. Una que es la de las popós, popó emoji, imagínenlo en su mente, esa no. Hay una escatología que tiene que ver con el pensamiento de qué pasa, sobre todo, después de la muerte. Y esto está muy ligado a las religiones, pero también hay una escatología física, en el sentido de que la física también imagina qué pasa cuando pasan ciertas cosas que no pueden explicarse todavía. Por ejemplo, un ejemplo de escatología física, ¿qué le pasa a la materia realmente cuando entra un hoyo negro? O sea, hay especulación, pero no tenemos realmente... Hay cálculos. Ajá, exacto. Cuando digo especulación, no digo que alguien diga,
yo me imagino, no. O sea, con base en lo que entendemos de la física, pues hay gente imaginando y calculando lo que podría suceder en las condiciones. Yo tengo un amigo con postdoctorado en hoyos negros. Perdón, chat. ¿Es serio? ¿Es serio? Bueno, de agujeros negros, de doctor en física y es que como usted es doctora, pues de momento dije doctorado no. Nos acaban de finalizar el live. Es proctólogo. ¿Por qué? ¿Pero qué dice? No sé. Bueno, seguimos grabando entonces. Así es. Y bueno, parte de la... ¿Que por inactividad? Ya nadie nos veía. Seguimos. Rómulo. Y ahorita en unos 5 minutos. Pues bueno, parte de la escatología física es precisamente la de los agujeros negros, los hoyos negros, donde tratamos de especular qué va a suceder. Y por ejemplo, hay escatología también física de si el universo se va a acabar. O sea, trata de imaginarlo. Pero hablemos un poquito de la parte más humana, la escatología, digamos, religiosa. O sea, desde siempre las culturas han tratado, como decía Pate, de imaginarse el fin. ¿Por qué? Porque el fin para mucha gente le da sentido a las cosas. O sea, pensemos que, por ejemplo, pues la mayoría de este país somos católicos, cuando menos culturalmente de nacimiento, nacimos en hogares pues donde la influencia religiosa principal es el catolicismo, la verdad. ¿Y qué decían los cristianos? Es que viene el apocalipsis, el fin de los tiempos, el juicio final. Y ese juicio final es lo que le da también mucha relevancia a la existencia del culto, en el sentido de que aquellos que son justos van a elevarse. Y de ahí viene la de los santos de los últimos días, que son... También, los santos de los últimos días, que es una... el señor Pate acaba de tirar al diablo. O el diablo atacó al señor Pate y falló. Yo prefiero verlo así. Pero la cosa es, aunque alguien me dijo que Pate es el diablo. Así es. Podría ser. No lo sé. ¿Usted qué opina al respecto? Pero sigamos escuchando. Diablos hay muchos. De eso hablaremos en otro capítulo de Terror Galénico, donde espero que Loki tenga aún más prominencia. Pero bueno, ¿qué pasa? Que los santos de los últimos días también, como una religión hasta cierto punto basada en los valores cristianos, pues asumían que iba a venir el fin del mundo. Por eso su nombre de los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días son, si mal no recuerdo, los mormones. Y bueno, pues ellos empezaron su religión basándose en la idea de que ya eran los últimos días. Entonces, esta escatología de viene el fin y tenemos que estar preparados es muy importante para el ser humano. O sea, pensemos en tiempos más antiguos. O sea, hace rato hablaba yo del Ragnarok. Los vikingos pensaban, bueno, los nórdicos, los pueblos que adoraban a los dioses nórdicos, asumían que ese iba a ser el fin, o sea, una lucha entre dioses. Los griegos no necesariamente pensaban lo mismo, pero sí siempre estaban también pensando como ¿qué viene después? Y ellos pensaban en Hades, en el inframundo, esta región del Tártaro, esta región de los Campos Elíseos, donde iban los... Y para ellos la vida seguía. Los cristianos, los judíos comparten ciertas cosas. Para los judíos, por ejemplo, pues Jesús no es el Mesías, entonces ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Pero... y además también, ¿cuántos mesías han dicho que vienen en camino? Claro, ¿no? O el anticristo. Pues en el mismo tiempo de Jesús, para los que creen en Jesús o los que no, pues el punto es que en esos tiempos, pues mucha gente se autoproclamaban también Mesías. Y la misma Biblia dice en algún pasaje, yo no soy tan bueno con los números como el señor Pate, pero pues mucha gente decía que Juan el Bautista. Y es que aquí, digo, un paréntesis igual, el término dentro de la religión hebraica, que es donde parten pues las religiones más grandes actualmente, el término de Mesías está muy malentendido. Sí.
porque en la base, que es la religión hebraica, que van más de la mano pues los judíos o los musulmanes, hablan de que el Mesías es una figura, es un líder político, religioso social y social, que él viene a reformar cosas y que hay una serie de listas que tiene que cumplir para convertirse en el gran Mesías. O sea, el Mesías es el líder político, desde un sacerdote, un rey, o como era Jesucristo, pues no tenía maestro, un maestro. Pero que ya para ser ahora sí el gran Mesías es una serie de listas que tiene que ir palomeando de alguna manera. Y para los judíos Jesús no cumplió con toda esa lista y por eso no lo reconocen tal cual como gran Mesías, que es el conflicto con la Iglesia Católica, porque el término es muy diferente para cada una de ellas. Sí. Y de hecho, pues en la misma Iglesia Católica, pues podemos ver que al principio no todos asumían que Jesús tampoco era el Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, es que la religión siempre es un tema complejo, porque han pasado mucho tiempo y un término que también, por ejemplo, se malentiende mucho es el de Apocalipsis. O sea, hoy en día lo asumimos también como el fin del mundo, cuando originalmente Apocalipsis viene del griego y significa revelaciones, el libro de las revelaciones. Pero precisamente en esta escatología que tenemos todos, pues la idea de anticiparnos y de imaginarnos cómo va a ser el fin nos ayuda a explicar también nuestra propia existencia, nos ayuda a darnos a nosotros sentido a nuestra vida, nos da nuestros valores. Me regreso un poquito a los nórdicos. Ellos asumían que en esta batalla del Ragnarok iban a luchar los grandes héroes de batalla que pues morían e iban al Valhalla, y eso los motivaba a dar su vida en batalla. Nosotros, ya más modernos, a lo mejor cristianos, pues asumimos que si somos justos, que si somos hombres virtuosos, pues vamos a estar al lado del Señor. O la gente que, por ejemplo, cree en la reencarnación, asume que si se comporta bien en su vida presente, en su próxima vida va a tener mejores condiciones, mientras que si actúa mal, va a tener peores condiciones. O la misma reencarnación. Sí, exacto. Entonces, al final del día, pues esta escatología es parte también de por qué nos dejamos llevar tanto con estas ideas del fin del mundo. Porque nos ayuda como sociedad y como individuos a sentirnos preparados. Ahora, a tener como definido hacia dónde va todo. Exacto. Para no estar a la... como... Sí. ¿Qué es el nihilismo? No, a fin de cuentas, el sentir que no hay nada más allá que solo la existencia, es al contrario, o sea, ponerle un límite para sentirnos tranquilos sobre eso. Para que nos encamine hacia algo, ¿no? Es una forma de darnos también sentido a nosotros. Y ahora, me atrevo a decir que este comportamiento es muy humano porque vamos a hablar rápidamente, es lo último que voy a hacer ahorita. Vamos a hablar de momentos muy específicos donde para la gente se acabó el mundo. Porque ahorita hablamos de fines del mundo que no sucedieron, pero ha habido algunos fines del mundo, entre comillas, que sí sucedieron y que son también parte de lo que motiva a la gente a crear estos mitos y a tener estas imaginaciones grandes de lo que sería el final. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Pompeya. Era una ciudad que está muy próxima a un volcán. ¿Se acuerdan del nombre? El Monte Vesubio. Vesubio. El Vesubio. Exactamente. Disculpen que de audiencia. Iba a decir el Viluvio. Que también está relacionado a otro fin del mundo, el Viluvio. Pero bueno, el asunto es este. Para esa gente, pues la vida estaba ahí. Toda la ciudad, para muchos era su mundo. Claro, entendían que existía Roma, entendían que existía incluso el mundo más allá de Roma, la Galia, Britania, África. Y para algunos, pues más, sabían que la ruta de la seda los iba a llevar a China. Pero el día a día, lo que vivía, lo palpable, se iba a terminar. Era la ciudad. Y de pronto, cuando estalla el Vesubio, para toda esa gente, se acaba el mundo. Y para mucha gente que a lo mejor, obviamente, no estaban ahí porque sobrevivieron, pero para mucha gente ese tipo de eventos catastróficos también les genera un trauma, aunque sea indirecto. ¿Por qué? Porque dices, la fugacidad de la vida queda demostrada ahí. ¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué pasó esto? Entonces esa necesidad de darle una explicación para mucha gente es lo que da origen también a que nos involucremos con esto. De que bueno,
a lo mejor esto pasó, y algo que siempre dice Pate, háganle caso en ese aspecto. Era gente que no entendía todo lo que entendemos ahorita. Ellos no entendían toda la parte geológica de los volcanes. Era su forma de entender la naturaleza. Exacto. Entonces, para ellos, pues tenía que haber un motivo. O sea, no pudo haber pasado porque sí. Esto debió significar algo. Y si no significó algo, entonces debe significar algo para mí. Esa búsqueda de significado es lo que nos lleva a esa escatología. Cuando pasan estas tragedias, el diluvio. A lo mejor no hubo un diluvio universal, a lo mejor sí. La verdad no estuvimos ahí. Ni siquiera yo, Loki, estuve ahí. Y el asunto es este. Si lo escriben en Mesopotamia, en la Biblia hebrea, en China, si los mayas hablan de un momento donde hubo un diluvio, no es a lo mejor porque haya habido un diluvio universal, es porque una inundación destruyó un poblado cercano. O hubo un diluvio universal, no sabemos. Pero el punto es este, el nivel del mar por el derretimiento del polvo. O sea, puede pasar cualquier cosa. Pero el punto es que más allá de lo sobrenatural que pueda o no haber, el hecho de ver algo así, a la gente siempre le va a dejar esa marca de, es que puede pasar. Y entonces eso qué implica. Y le buscan dar significado. Entonces, lo perpetúan a través de los mitos. Y aquí hasta evolutivamente podríamos hablar de eso. Si bien tenemos conocimiento de lo que sucede, de los eclipses, de la naturaleza, pero evolutivamente seguimos temiendo a la naturaleza misma. A lo desconocido, porque no puedes controlarla. Es que es inevitable. ¿Cuántos de nosotros no llegamos? Sobre todo esto es de generación millennial, bueno, algunos los que estaban informados, es ese miedo al calentamiento global, a la mancha de la capa, el hoyo de la capa de ozono. Eso cuando era niña sí me afectaba. Sí, era algo que daba miedo. Y es algo que debe dar miedo, pero a ese nivel se nos va quedando ya nuestro inconsciente. Por la ansiedad de que generaba eso. Pero ojo, aquí algo que también me gustaría aclarar. Estamos hablando, sí, es el tema, los fines del mundo, pero la histeria colectiva abarca mucho más. Claro. O sea, viene también México mágico, parece que tenemos medalla en histerias colectivas aquí en México. Hace algunos años, cuando los antorchistas estaban saqueando tiendas que jamás aparecían, pero la gente en histeria colectiva comenzó a saquear tiendas, comenzaron a ir por papel de baño. Siempre que pasa tragedia, es como el instinto de supervivencia de las cosas vienen a mal, entonces tengo que prevenir y sacar lo más salvaje de mí. Con los guachicoleros. También. O sea, toda esa tragedia. Es gasolina, vamos, corramos hacia ella. Ajá, o sea, fue una gran tragedia, pero derivado de ¿qué? De una histeria colectiva, de que había escasez de lo mismo. Y ahora, creo que es importante lo que dice de que puede ser en varios factores, porque a veces nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, bueno, yo no, pero la gente como cae en histeria colectiva. O sea, ¿cuántas veces no les ha pasado? Repito, a mí no, pero sí lo he visto, que de pronto, algo que a mí me tocó, ¿no? Estaba yo en un salón de clases alguna vez y de pronto alguien vio una rata y todos empezaron a buscar la pinche rata. Resultó que no había. La rata era parte de nuestros corazones. La verdadera rata eran los amigos que hicimos en el miedo. No. Pero la cosa es esta, alguien la vio y seguro vio algo, alguna basura, que pasó algo, pero de pronto ya todos estaban asumiendo, no, ya está, es que se metió allá. Pues las apariciones también podremos decir, claro. Eso, el charro negro. Y el asunto es esto, o sea, sí hay cosas que, y es a lo que voy también, hay cosas que pasan y no podemos explicar, y la histeria colectiva también es parte un poco del esfuerzo de entender, o sea, inconscientemente a veces. De querer dar una explicación. Nos dejamos llevar porque es mejor saber que está pasando algo a no saber nada. La expectativa. Y pues es algo normal y algo que simplemente tenemos que tener esa capacidad de reconocer qué es lo real, qué es lo... Sí. Y a veces también entender que muchas cosas pueden ser reales, pero no las entendemos. Y no necesitamos tampoco meterlas en la cajita que luego hacemos de que esto es esto para sentir que lo controlamos. O sea, pues todo eso es parte de la histeria colectiva, creo yo. O sea, todo es imaginario. No,
y eso es lo bonito, o sea, y esa es yo creo que esa es la parte importante de la verdadera ciencia, la verdad, o sea, el punto importante de que, ¿por qué me ves así? No, estoy oyendo su explicación. O sea, eso te da hambre de investigar, no puedes decir que esto es malo, esto es basofia o cosas por el estilo. ¿Paparruchas? Ay, ¿qué? Nada. ¿Por qué se ríe, doctor Esteban? Era algo que decía Scrooge Ajá, porque suena muy cagado. Scrooge era el de Canción de Navidad. Un cuento de Navidad. Es que en inglés es A Christmas Carol. La mejor historia de Navidad, mejor jamás creada. Una anécdota, un comentario a pie de páginas. Si hay un récord de persona que ha visto más versiones de cuento de Navidad, soy yo. Bueno, yo le compito un poco, no sé cuánto se ha visto, pero yo vamos a hacer esa competencia. Cada vez que veo una, la veo. Estoy lo mismo, o sea, me sé la historia, los diálogos, pero ahora lo hicieron los Muppets, ahora es con Mickey Mouse. Hubo una muy buena, ya hace años en Hallmark, que era musical, me gustó mucho. Pero bueno, muy bien. Entonces, y volviendo a este tema de la historia colectiva y de los histeria colectiva, perdón, y de los eclipses, y sobre todo de que siempre se dice, los eclipses van a pasar cosas, todo. Pero ojo, también la ciencia, y es lo que mencionábamos hace un momento, de por qué esta conspiración de que mencionan. Bueno, antes que eso, ¿qué es la conspiración de qué está haciendo la NASA este eclipse? Sí. La NASA se supone que va a lanzar una misión espacial, evidentemente, que se llama Dios Serpiente. Y bueno, pues el propósito de esta misión, según quien te lo cuente, puede ser desde tomar muestras de alguna cosa que no se ha revelado al mundo, hasta expandir alguna cosa que no se ha revelado al mundo y que puede controlar o ocultar alguna otra cosa. Hay muchas teorías, pero el punto es que la idea es que la NASA está haciendo algo a escondidas y con un fin nefasto, maligno. Pero ¿qué hay detrás de esto, querida audiencia? La ciencia también nos ha dejado historias maravillosas en estos momentos como son los eclipses. De hecho, un eclipse, una curiosidad es de que un eclipse justamente solar como este que está ocurriendo hizo que la teoría de la relatividad de Einstein fuera comprobada de alguna manera. La ley de gravedad nos menciona que hizo Newton, él hablaba sobre la refracción de la luz en la Tierra. Sin embargo, Einstein la refutó, ya siendo una ley. O sea, aquí donde nos ponemos de la ciencia con su método científico, ya esto siendo una ley, Einstein reformuló ello diciendo que no, que su fórmula también se extendía hacia la luz, que era, hacia el electromagnetismo, claro. Y la luz es parte de ello. Ni para Newton esto no tenía una masa, entonces no entraba ahí. Sí. Pero, para esto era necesario comprobarlo a través de la refracción del Sol hacia la Tierra y comprobar en cuánto tiempo estaba llegando para comprobar que la velocidad de la luz era una constante. Y justamente con estos eclipses hubo una expedición en 1916 donde se tomaron muestras de cómo estaba llegando en diversos puntos la luz y haciendo el cálculo, y con esto se comprobó que la teoría de la relatividad de Einstein estaba en lo cierto y de alguna forma dejó de lado la de Newton. No refutándola de ya no existe la gravedad, sino añadiéndole más datos a esta... Complementándola. ¿En el 16? Si no me equivoco... yo tampoco estoy tan seguro, pero investiguenlo, chat. Corríjanos si estamos mal. Y también otra historia maravillosa. Y antes que eso, ¿sabían ustedes, querida audiencia, que el helio originalmente era denominado un elemento extraterrestre? Y fue justamente igual que en un eclipse solar, con un aparato que se llama, que sirve para checar el espectro solar, donde se observa cómo está la corona, todo esto, y cómo se van haciendo las explosiones y cómo se registran las ondas del espectro solar. A través de eso, en la línea que está pasando, se detecta como un elemento conocido, y cada una de las líneas a donde llega esta onda
está asignada a este elemento. Sin embargo, justamente en 1868 hubo un eclipse donde estuvieron visualizando. Vieron que había una línea, el primer astrónomo mencionó de que está muy cercano al D2, que corresponde al sodio. Entonces dijo, es una nueva marca, pero sigue siendo en este margen. Sin embargo, en Inglaterra, un astrólogo conocido, llamado Locke, astrónomo, disculpen, fe de ratas, disculpen, él dijo, esto no, a pesar de estar muy cercano al sodio, no puede serlo, porque no nos han dado nunca estos registros. Entonces, viendo que venía del Sol, le denominó Helio, del dios Helios. Años después, cerca de 40 años, si no estoy equivocándome, se encontró helio por primera vez en la Tierra, siendo como un dato solamente como el 7% se encuentra disponible de alguna forma aquí en el planeta Tierra. Así que es muy importante que ustedes cuiden el helio, dejen de hacer esas vocecitas extrañas cuando inhalan helio. Cuiden el helio, por favor. Y además es peligroso inhalar helio. O sea, no es de que te haga daño, pero mientras más helio inhalas, menos oxígeno inhalas. Entonces yo tenía un amigo que por inhalar helio para hacer la voz de ardillita, se desmayó. Bien peligroso. Así que cuiden el helio. Los cohetes que está lanzando la NASA muy seguramente es para alguna investigación, claro. Algún punto que que con este fenómeno se puede analizar de mejor manera. Claro. No es porque se va a acabar el mundo. Ni es porque quieran atacar algo, o que sea los Illuminati o los reptilianos. Ajá. Y que se estén conspirando con el nuevo orden mundial y el adenocromo, etcétera. Pero muy bien. Pues lo que la audiencia realmente que debería estar celebrando este eclipse y este 8 de abril, queridos, que yo voy a estar celebrando la flor de piel y quiero que todos me acompañen. Se cumplen 120 años de la instauración de la Academia de Telima, de la corriente filosófica del Telime, la cual inauguró, abrió el gran ocultista Aleister Crowley, y son 120 años de este gran suceso. Es algo que vamos a celebrar todos y es algo que sí debemos cantar y gritar y bailar. Crowley era un genio en su área. Así que Raúl va a celebrar. ¿Quién quiere celebrar con nosotros? Y pues muy bien, pues eso es el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido algo, hayan desaprendido otra cosa. Si tienen dudas, escríbanos. Si nos quieren contradecir, escríbanos. Si quieren saludar al doctor Esteban, salúdenlo. Si quieren desafiar a Loki, si quieren beber con paté, todo eso nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que es Terror Galénico MX en Instagram, Facebook, TikTok. Y no se olviden suscribirse en Patreon, donde van a encontrar sorpresitas y sobre todo para los galenitos, nuestros seguidores, que tenemos ahí reporteros en distintas partes de la República, incluso del mundo. Y suscríbanse también en YouTube, vean los videos. Porque, está padre oírnos, pero para que vean que estamos muy guapos todos. Estamos en todas sus plataformas. Y de una u otra manera, gracias por acompañarnos. Recuerden que al final también, todo esto que pasó, la histeria colectiva es una explicación, pero ¿quién quita que hay algo, ahí sobrenatural? Estas figuras. No sabemos. La ciencia algún día nos va a dar todas las explicaciones, tal vez. Pero hoy por hoy le decimos histeria colectiva también a cosas que no podemos explicar. Entonces, ¿tienen alguna historia ustedes que haya pasado? Algo que digan, pudo ser histeria colectiva, pero yo vi esto. Compártanla también. Sí, escríbanos, suscríbanse, síganos todos los viernes en la noche. Vamos a hacer las transmisiones directas en TikTok. Algunas veces fallamos, ¿por qué? Por Mercurio retrógrado, entonces es difícil, la tecnología nos juega ciertas bromitas. Y luego también TikTok nos saca o nos censura. Pero recuerden, Paté solo toma agua mineral. Así es. Y pues nos vemos. Recuerden, este es su programa Terror Galénico, historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Yo soy la doctora. Yo soy Paté. Yo soy el doctor Esteban.
Y yo soy Loki y los invito a que compartan cómo vivieron el eclipse con el hashtag Eclipse Galénico, por favor. Así es. Esperamos el martes sus cápsulas y vamos a poner las nuestras también. Y nos vemos. Sigan rockeando.